a ambos sexos y que implica la formación de un millón de gametos, es decir, de células sexuales, que en este caso son el óvulo y los espermatozoides, provenientes de diferentes sexos, obviamente, para formar un individuo con material genético combinado único, ¿no? Ahora, otro concepto también importante es el de fertilidad, que se entiende como la capacidad biológica de un organismo para concebir descendencia viable. En el ser humano, por ejemplo, la mujer se refiere a la habilidad para quedar embarazada y llevar a término una gestación, y en el hombre también para engendrar un hijo a través de cromosomas funcionales que son capaces de fecundar el óvulo. Para entrar un poco más en la fertilidad, la fertilidad depende de dos cosas principalmente, ¿no? Es una integración de la función del aparato reproductor y también de la regulación hormonal. Entonces, alteraciones en cualquiera de estos dos componentes va a llevar a la infertilidad, que ya luego se va a definir cuáles son sus criterios. Algunos factores que intervienen en la fertilidad son principalmente en la mujer, la edad reproductiva, la capacidad para mantener relaciones sexuales, la salud de ambos progenitores, la calidad del semen, la calidad de los óvulos y también la capacidad para gestar. Ahora vamos a empezar con una introducción acerca de la fisiología reproductiva de cada sexo. Vamos a empezar con los chicos. Algunas generalidades es que, bueno, el aparato sexual masculino con sus hormonas se encarga de regular la diferenciación sexual, es decir, las características sexuales primarias que diferencian un sexo del otro, la virilización, que es el desarrollo de las características sexuales secundarias durante la pubertad, y también en este momento en la pubertad también se genera la espermatogénesis, ¿no? Que va a llevar a que el hombre sea fértil. Ahora, ¿cómo se genera la pubertad sobre todo, ¿no? Y el funcionamiento sexual del hombre a partir de un generador de impulsos de hormona liberadora de gonadotropinas a nivel del hipotálamo. Este conjunto de neuronas es activo durante la vida fetal y también al comienzo de la infancia, pero luego se detiene hasta la pubertad donde vuelve a despertar. Los mecanismos por los cuales este eje se mantiene quiescente durante la mayoría de la niñez no se conocen, pero sí se tiene conocimiento de las sustancias que ayudan a reactivar este eje, ¿no? Que ya lo vamos a mencionar. Como dice acá, la pubertad no solo depende de los hormonas sexuales como los estrógenos o los testosteronas, sino también depende de otras señales metabólicas y también energéticas, como por ejemplo la leptina, que es una hormona que se sintetiza a nivel del tejido adiposo, también tiene un papel permisivo, ¿no? Cuando hay un exceso de leptina, como por ejemplo en la obesidad, esto puede adelantar la menstruación, ¿no? O sea, la pubertad de las mujeres, y también lo contrario puede pasar con la depresión, donde se puede retrasar. Lo mismo ocurre también, o también está involucrada la hormona de crecimiento, la grelina, que es una hormona intestinal, y también algunos neurotransmisores como el neuropéptido de hierro, entre otras sustancias. Entonces, no solo depende de hormonas sexuales, sino también de otras sustancias. Y la menopausia, a diferencia de la menopausia, que es, digamos, un periodo en donde se detiene de forma abrupta, ¿no? Las hormonas, la síntesis de hormonas femeninas, la menopausia se trata de una pérdida progresiva de la producción de testosterona por mecanismos que actúan a nivel de las células del eje, o sea, no a nivel central, sino a nivel testicular. Y bueno, esto tiene ciertas características, ¿no? En este gráfico, como podemos ver, esta es la producción de testosterona. En la vida fetal hay una producción de testosterona necesaria para la diferenciación sexual, pero no va a comenzar con la espermatogénesis aún, porque la espermatogénesis comienza acá en la pubertad, ¿no? También en los primeros 5 meses de la vida de la infancia también está funcionando el eje, pero luego se suprime y vuelve a despertar en la pubertad, ¿no? Donde podemos ver que comienza la espermatogénesis, ¿no? Consecuencia también de la secreción de testosterona. Ahora, sobre la espermatogénesis hay que conocer un poco la histología del testículo, ¿no? El 66% del testículo está conformado por los túbulos seminíferos, ¿no? Que son asas contorneadas que tienen una luz y que van a contener a ciertas poblaciones celulares, ¿no? En este caso van a contener a las, como pueden ver, esta es una parte transversal, ¿no? Del túbulo seminífero, y acá en sus paredes van a contener a las células de Sertoli,
estas células grandes, este es un núcleo, pero son todo esto, y dentro de sus expansiones citoplasmáticas, estas células de Sertoli van a contener a las espermatogonias, o a las células germinales que van a estar en diferentes pasos de maduración, de desarrollo, ¿no? Y bueno, como pueden ver, alrededor de los túbulos seminíferos, entre los túbulos seminíferos, hay células intersticiales, ¿no? Como células mioides, ¿no? A nivel de la pared del túbulo, pero también lo más importante, estas células intersticiales que son las células de Leydig, ¿no? Que bueno, van a tener receptores para la LH, para el hormona luteinizante, y van a producir testosterona, ¿no? En este caso, las células de Sertoli lo que van a hacer, van a ser papel de células nodrizas para el desarrollo de las espermatogonias, ¿no? Que termina con la producción de espermatozoides. Estas células, sobre todo, tienen receptores de FSH, ¿no? Que van a, cuando son estimuladas, van a propiciar un ambiente óptimo para el desarrollo de las células sexuales. Entonces, como pueden ver, a partir del nacimiento, o sea, desde la vida fetal, las células terminales primordiales migran hacia la gónada indiferenciada y se mantienen ahí sin empezar la espermatogénesis, ¿no? Ya que esta comienza en la pubertad. Como pueden ver, van a entrar primero en proceso de mitosis y luego en meiosis, ¿no? Hay dos meiosis en los cuales se va a duplicar su número y también su material genético se va a dividir, de tal manera que las células que terminan son haploides, ¿no? Y como pueden ver, este proceso dura alrededor de 74 días. Entonces, la espermatogénesis dura 74 días. Bueno, como pueden ver, poco a poco va adquiriendo diferentes características, ¿no? Una vez que ya se termina, primero comienza con espermatogonia, luego comienza con espermatocito primario, espermatocito secundario, y luego ya espermátide, y por último los espermatozoides que ya conocemos. Pero luego de que se producen estos espermatozoides, van a pasar al epididimo, donde van a pasar unos 21 días más para su maduración, para la capacidad de fertilización como tal, de fecundación. Bueno, como ya había mencionado, la testosterona se produce a nivel de las células de Leydig, que son células intersticiales, por estímulo de la LH, ¿no? Y como pueden ver, esta testosterona se va a transportar a nivel de plasma estando unida a proteínas, como principalmente la globulina en unión a hormonas sexuales y la albúmina. Estas dos proteínas van a ser importantes porque de su concentración va a depender la cantidad de testosterona libre, es decir, la cantidad de testosterona que va a actuar sobre los tejidos. Entonces, por ejemplo, cuando hay situaciones que que disminuyen la concentración de hormona transportadora de hormonas sexuales, perdón, de globulina transportadora de hormonas sexuales, como por ejemplo el síndrome nefrótico, la diabetes, la obesidad, el síndrome de ovario poliquístico, lo que va a pasar es que la testosterona libre va a aumentar y de cierta manera va a haber mayor biodisponibilidad y mayor efecto a nivel de los tejidos de la testosterona. Entonces, como pueden ver, también van a haber situaciones en donde la concentración de esta globulina se va a aumentar, ¿no? Y va a pasar lo contrario, la biodisponibilidad de testosterona se va a reducir. Entonces, como pueden ver, esta testosterona se secreta alrededor de 9 miligramos por día, pero va a tener acciones directas sobre los tejidos, por ejemplo, va a actuar a nivel de las estructuras provenientes del producto de Wolff, como son el epididimo, los conductos deferentes, las vesículas seminales. Esta va a regular su desarrollo a nivel embrionario y también su crecimiento en la pubertad. También va a tener efectos sobre la masa muscular, sobre también la formación de hueso, la espermatogenia y la eritropoiesis, ¿no? Pero esa testosterona también, a nivel periférico, se va a convertir en dihidrotestosterona, que es una hormona con mucho más actividad biológica que la testosterona, es mucho más potente, se une con mayor afinidad al receptor de andrógenos, y esta conversión periférica a nivel de los tejidos es provocada por la enzima 5-alfa reductasa, y bueno, va a tener efectos diferentes como por ejemplo la masculinización de genitales externos como el pene y el escroto, también el vello púbico, el crecimiento de la próstata, ¿no? Y también el vello facial. Ahora, también a nivel periférico, en algunos tejidos específicos, la testosterona puede ser convertida en estradiol gracias a la acción de la enzima aromatasa, y que también va a tener importantes funciones, ¿no? Como por ejemplo a nivel óseo, a nivel del cierre epifisial, y también va a tener efectos a nivel de la grasa y va a estar involucrada en la retroalimentación del eje hipotálamo-hipófisis, ¿no?
también va a estar involucrado en la libido, por ejemplo. Ahora, para hablar de la regulación, como ya lo mencioné, hay un centro generador de pulsos de hormona liberadora de gonadotropinas a nivel del hipotálamo, que bueno, va a tener estas neuronas que principalmente se van a encargar de modular la secreción de un neurotransmisor muy importante que es la quispectina. Esta quispectina lo que va a hacer es estimular a las hormonas productoras de pulsos de GnRH, y de esta manera se va a activar, ¿no? Se va a reactivar el eje hipotálamo hipófisis testículo. Ahora también, estas neuronas y estos neurotransmisores no solo están dentro de lo que es la reactivación, sino también dentro de lo que es la retroalimentación negativa. Es decir, las hormonas sexuales van a tener un efecto sobre estas neuronas y sobre la testina que va a regular la secreción de GnRH. Y bueno, como ya sabemos, esta GnRH a través del sistema pórtico oficial va a llegar a la hipófisis y va a estimular a las células gonadotrópas para sintetizar y secretar hormona folículo estimulante y también LH, ¿no? Estas hormonas van a llegar a través del torrente sanguíneo hacia el tejido diana, que es el testículo, y van a producir sus efectos, ¿no? La FSH actúa a nivel de las células de Sertoli, que como ya lo mencioné, se van a encargar de regular el crecimiento de los espermatogénesis sobre todo. Estas células de Sertoli también secretan una proteína que es la adenina B, que también va a tener un efecto de retroalimentación negativa sobre la hipófisis. Y por otro lado, la LH se une a las células intersticiales de Leydig para la producción de testosterona, y la testosterona, bueno, va a tener un montón de efectos a nivel de todo el sistema y también a nivel de la espermatogénesis. Ahora, vamos a empezar por las chicas. Generalidades. Ahora, acá vale un poco la ogénesis, comienza desde la 6ª semana de la gestación, donde ya se encuentran las células geminales primordiales han migrado a la gónada indiferenciada. Y bueno, también esta ogénesis se va a detener, ¿no? A partir de la 8ª semana, los ogonias comienzan su primera división meiótica, pero se detienen a nivel de la profase 1. Y bueno, esto luego se va, digamos, a reunir con células de la peronelosa y va a formar folículos primordiales. Estos folículos primordiales van a conformar la reserva ovárica de la mujer, ¿no? Y como pueden ver, su proceso de meiosis se va a reanudar en la pubertad por estímulo de LH. Entonces, el número máximo de folículos primordiales se alcanza a los 5 meses, alrededor de 7 millones de folículos primordiales. Pero algunos van a sufrir del fenómeno de atresia, es decir, van a involucionar, y este número al nacimiento va a llegar a cerca de 1 a 2 millones, ¿no?, de folículos primarios. Esta va a ser la reserva ovárica con la que nace la mujer. Pero también sigue pasando el proceso de atresia algunos folículos, y cuando se llega a la pubertad, solo van a llegar 300.000 folículos primarios, ¿no?, de los cuales solo 500 van a llegar a la ovulación durante la vida fértil de la mujer, de 13 a 46 años en promedio. Entonces, como pueden ver, acá está la variación del número de folículos primarios, ¿no? Una vez que ya se llega a la menopausia, bueno, esto representa el fin de la vida fértil. ¿Por qué? Porque ya hay un agotamiento de la reserva ovárica, la ovulación cesa y también hay un decremento de la producción hormonal ovárica drástico, ¿no? O sea, ya no se va a producir para nada estradiol, o en muy pocas cantidades, ¿no? Otro dato importante es que el ciclo sexual femenino es un patrón de variaciones hormonales y también de sucesos ováricos, producto de estas hormonas, que se repite cada mes, dura aproximadamente 28 días, y luego voy a explicarlo. En este gráfico pueden ver cómo es la variación de FSH a lo largo de la vida. El eje gonadal, el eje hipotálamo, hipófisis, ovario, sí está presente en la vida fetal, acá, pero se encuentra suprimido por las hormonas de la placenta, ¿no? Luego, cuando nace, se mantiene activo hasta aproximadamente los 2 años de edad, y luego se detiene, como también en el caso de varón, ¿no?, hasta que vuelve a reactivarse en la pubertad. Como pueden ver, acá este es el ciclo sexual de la mujer, ¿no?, donde hay variaciones, patrones de variaciones hormonales que se repiten cada mes, ¿no? Ya luego, cuando se llega a la menopausia, no va a haber producción a nivel ovárico de las hormonas, y la FSH, por la retroalimentación negativa, va a estar muy elevada, al igual que la LH. Bien, ahora, la ogénesis,
Bueno, yo mencioné un poco esto, ¿no? Se comienza a nivel de, perdón, a la sexta semana, ¿no? Y lo más importante es que el ovario forma los ovocitos primarios, mejor dicho, que se encuentran detenidos en la fase 1 de la meiosis 1, forman los folículos primordiales, que luego van a llegar hasta la pubertad. En la pubertad ya se va a empezar lo que es el desarrollo folicular. Primero, tenemos la reserva ovárica, que son los folículos primordiales, pero por factores intraováricos, ¿no? Ciertas moléculas, va a haber un grupo de folículos primordiales que se van a desarrollar hasta folículos primarios. Estos folículos primarios se diferencian, por ejemplo, está en la imagen, ¿no? Estos son los primordiales, como pueden ver, acá está el ovocito primario y una capa plana de células de la granulosa. Ahora, estos se desarrollan independientemente de FSH por factores intraváricos a folículos primarios. Estos folículos primarios, bueno, el óvulo crece un poco más y la capa de la granulosa ya deja de ser plana y pasa a ser cúbica, ¿no? Luego vamos a ver que también se van formando las células de la teca, que van a ser más externas, y todavía de forma independiente de la FSH se llega al folículo secundario, donde ya vemos que hay múltiples capas de la granulosa y también hay una capa de las células de la teca, ¿no? Luego, cuando se reactiva ya en la pubertad el eje gonadal, hay una secreción de FSH que lo que va a hacer es un reclutamiento, ¿no? Va a elegir aproximadamente de 6 a 12 folículos secundarios que van a pasar al desarrollo antral, el folículo antral. Como pueden ver, el antro es esta cavidad que se forma dentro de la capa de la granulosa, ¿no? Donde va a estar lleno de líquido folicular, que es rico en estradiol sobre todo, ¿no? Ahora, luego de estos 5 a 7 días después de la menstruación, lo que va a pasar es que de estos 6 a 12 folículos centrales que se han desarrollado, solo uno va a ser dominante y va a surgir entre los demás, ¿no? Y bueno, acá estaríamos hablando del folículo preovulatorio o folículo de Graf, ¿no? Que en este caso ya va a ser mucho más sensible a la FSH y también las células de la granulosa van a desarrollar receptores para LH, ¿no? Normalmente los receptores para LH solo están en las células de la teca y los receptores de FSH solo están en las células de la granulosa. Pero cuando ya se llega al folículo preovulatorio, las células de la granulosa también son sensibles a LH. Y bueno, luego, como lo vamos a ver después, todo este proceso depende de gonadotropinas y gracias al pico de LH que se lleva justo antes de la ovulación, este folículo se va a romper y bueno, se va a dar la salida del ovocito primario. Este ovocito primario, gracias al pico de LH, va a continuar con su proceso de meiosis, ¿no? Donde se había quedado en la fase 1, y va a continuar hasta llegar a la metafase 2, de la meiosis 2, que en este caso ya se va a completar si es que llega a ser fecundado por un espermatozoide, ¿no? Y por último, ya la regulación hormonal. Esto es un poquito más complejo que el eje del hombre, ¿no? En este caso también, ¿por qué? Porque se añaden otras hormonas como la guanina B, que se produce a nivel de las células de los folículos astrales, ¿no? Que también va a inhibir de forma selectiva a la FSH, no a la LH, pero a la FSH sí. La guanina A, que también se produce a nivel de las células de la granulosa, pero del folículo primordial, primordial no, sino del folículo dominante, en este caso de Graf, y también a nivel de las células de la granulosa luteínica, del cuerpo lúteo, ¿no? Y bueno, ya sabemos que el estradiol y la progesterona tienen efectos de reproducción negativa sobre la hipófisis, ¿no? Entonces acá tenemos un gráfico bastante ilustrativo de cuáles son los cambios hormonales durante el ciclo sexual. Como se puede ver, se consta de dos fases. Bueno, primero esto dura 28 días, ¿no? Se consta de dos fases, que es la fase folicular y la fase lútea, divididas por un pico, en este caso que es de la ovulación al día 14 aproximadamente, ¿no? Por ello se entiende que la fase folicular dura desde el primer día hasta el 13º día y la fase lútea desde el 15º día hasta el 28º día, ¿no? Entonces, como pueden ver, acá primero hay un aumento de FSH que va a estimular ese reclutamiento de folículos secundarios. Estos folículos secundarios lo que van a hacer es producir inhibina B. Como pueden ver, la inhibina B se eleva y esto, como les mencioné antes, va a inhibir los niveles de FSH.
¿Por qué se inhiben los niveles de FSH? Porque si la FSH se mantiene elevada, entonces es probable que muchos folículos se desarrollen. Y en este caso tendríamos embarazos múltiples, ¿no? Por lo tanto, es importante que la FSH se mantenga inhibida, ¿no? para que solo se desarrolle un solo folículo preovulatorio. Sin embargo, este folículo preovulatorio produce una gran cantidad de estradiol y es muy sensible a FSH, ¿no? Por lo cual estas concentraciones bajas de FSH no la van a afectar. Entonces, como podemos ver, también la inhibina A se va elevando poco a poco porque es producida solo por el folículo preovulatorio. Y el estradiol también se va elevando poco a poco porque también se produce por el folículo preovulatorio. Ahora, el estradiol se eleva tanto que llega a un umbral en donde, en vez de realizar una retroalimentación negativa a nivel de la hipófisis, lo que va a hacer es una retroalimentación positiva a ese mismo nivel, a nivel hipofisial. ¿Por qué? Porque las concentraciones de estradiol se elevaron demasiado. Esto lo que va a causar es que haya un mecanismo de un círculo vicioso, ¿no? Retroalimentación positiva a nivel de la hipófisis, y eso va a originar el pico de LH que va a causar la ovulación, ¿no? Y como pueden ver, se libera el ovocito, ¿no? el ovocito secundario, y el folículo que queda se va a convertir en el cuerpo lúteo. Este cuerpo lúteo que va a estar encargado de seguir produciendo hormonas, ¿no? Sobre todo la progesterona, que como pueden ver van a tener efectos a nivel del endometrio uterino, ¿no? Ahora, este cuerpo lúteo depende de la concentración de LH, pero poco a poco la concentración de LH va a ir bajando. Y lo que hace que este cuerpo vaya a evolucionar, a menos que el óvulo sea fecundado y las células de trofoblasto empiecen a secretar HG, la hormona gonadotrópica coriónica humana, que en este caso se va a unir a los receptores de LH del cuerpo lúteo y va a hacer que no evolucione, ¿no? Y bueno, esto va a seguir produciendo más hormonas que van a mantener el embarazo. Ahora, por último, no, eso es todo. Bueno, ahora con respecto a infertilidad. Un segundito, ¿cuántos ponentes son? 5. Son 10 y 46. Su tiempo acaba en 64 minutos. 4, son 18 minutos por participante. 18 minutos por. No es necesario. 18 minutos por. Bueno, con respecto a la definición de los términos de infertilidad, fertilidad y esterilidad, principalmente infertilidad vendría a ser la incapacidad de lograr un embarazo clínico después de 12 meses de relaciones sexuales regulares y sin protección. Aquí lo que vendría a diversas de infertilidad es una infertilidad primaria y secundaria. En el caso de la primaria es que nunca ha habido nunca se ha identificado un embarazo clínico y tampoco va a cumplir criterios de y también va a cumplir criterios de infertilidad. Por otro lado, la secundaria, en este caso la mujer no ha logrado un embarazo clínico, pero sí ha habido anteriormente un diagnóstico de un embarazo. Y la definición de su fertilidad se puede usar indistintivamente con infertilidad, pero su fertilidad se describe que es como un grado de infertilidad, en el cual va a haber una fertilidad reducida en cuanto a la combinación de parejas en el intento de conseguir un embarazo. Y esterilidad, más que todo, es un grado de, bueno, a diferencia de la infertilidad, de la cual tiene una connotación mucho más temporal, la esterilidad tiene una connotación mucho más permanente, el hecho de que los pacientes permanentemente o a futuro nunca vayan a tener la posibilidad de tener un embarazo. Eso con respecto a infertilidad, fertilidad y esterilidad. Ahora, vamos a hablar un poco de algunos factores que influyen en la fertilidad espontánea y principalmente se escriben tres. También se podría hablar de lo que vendría a ser la calidad del semen, pero se escriben en principio que los tres principales factores son el tiempo de no concepción no deseada, el declive de la fertilidad relacionada con la edad femenina y las enfermedades relacionadas a la infertilidad. El tiempo de no concepción no deseada se refiere más que todo al tiempo en el cual las personas después de realizar relaciones sexuales no han tenido un hijo o una gestación como tal. Cerca de entre el 80% de los embarazos ocurren entre los primeros 6 ciclos. A veces esperan eso, que aproximadamente durante los primeros 6 meses de relaciones sexuales sin protección, el 80%
de los próximos 6 meses, el 20%, uno de cada dos parejas de este 20% restante, va a tener lo que vendría a ser un embarazo dentro de los próximos 6 ciclos. En otras palabras, en un año, cerca del 90% de las parejas que realicen relaciones sexuales sin protección, el 90% de esas va a tener un embarazo, mientras que el 10% no. Y esto va a continuar disminuyéndose. Al final se menciona de que después de 36 meses o 36 ciclos sin un posible embarazo, ya es lo que se vendría a determinar una infertilidad al 100%. El otro vendría a ser la infertilidad relacionada con la edad femenina. Lo que se cree muchas veces es que ahora en Occidente, sobre todo, las mujeres aspiran a un grado de distribución mucho más elevado o la propia autorrealización. Esto genera en sí de que la edad en la cual ellas decidan tener una familia o el hecho de quedar embarazadas aumente. Y esto genera de que la fertilidad de por sí de ellas disminuya, ya que se describe principalmente que la fertilidad máxima está entre los 25 a 30 años, mientras que esta va a disminuir conforme avanza la edad, y se describe que el último parto de mujeres es de 40 a 41 años en la mayoría de las poblaciones con fertilidad natural. Otro punto importante es de que cerca de los 45 años la fertilidad es no más del 10%. Entonces vemos de que el hecho de que las mujeres decidan tener o bueno, decidan ser madres a una edad mayor condiciona a un aumento de la infertilidad. Y el otro vendría a ser enfermedades relacionadas con la infertilidad. De aquí hay diferentes que afectan a ambos géneros, a las mujeres y a los hombres. Ambos géneros, bueno, es muy gonotrópico, en el cual va a haber alteraciones principalmente a nivel de los ejes, de la liberación de FSH, LH, la hiperprolactinemia, el caso de haber un aumento de la prolactina, los desórdenes en cuanto a la función ciliar, por ejemplo, a nivel de las ramas uterinas, que no hay una correcta función ciliar, generaría de que el transporte del óvulo no sea adecuadamente a nivel distal y proximal, y también la propia función de movilización que va a tener el corticoide al afectarse principalmente sobre los cilios de este, bueno, el flagelo de este. La fibrosis quística, en la cual bueno, las secreciones de diferentes glándulas van a estar alteradas, propias infecciones y demás enfermedades. Con respecto a las mujeres, se describe lo que viene a ser la insuficiencia ovárica prematura, que se calcula principalmente a los 45 años, cuando hay una disminución en cuanto a los óvulos, el síndrome ovario poliquístico debido a un hiperandrogenismo en algunos casos, la endometriosis y la fibrosis uterina. Y en el caso de los varones, principalmente deficiencia testicular y algunas otras, y bueno, un daño a nivel testicular, pero una disminución testicular. Y con respecto al estilo de vida y fertilidad, realmente, ¿cómo es que nosotros tomamos ciertos cuidados en nuestra vida para tener un impacto o un regular impacto en cuanto a la capacidad que tenemos de generar finalmente un embarazo en nuestras poblaciones? Se describen 5, entre los cuales destacan el IMC, hablar visualmente de la baja de peso, sobrepeso, obesidad, el ejercicio físico que cada uno vaya a tener independientemente, el tabaquismo, el consumo de algunas sustancias como drogas o el consumo de alcohol. El IMC visualmente se menciona que en los casos de sobrepeso y obesidad van a generar una disminución en cuanto a la capacidad de lo que vendría a ser un embarazo debido al aumento de la resistencia a la insulina, generando, por ejemplo, un síndrome de ovario poliquístico en lo que dicen las mujeres. En el caso del bajo de peso, se podría asociar a amenorrea hipotalámica por déficit energético. En cuanto al ejercicio físico, aquí un ejercicio, si bien moderado y regular, mejora más que todo la fertilidad. Sin embargo, un ejercicio excesivo, especialmente en lo que dicen mujeres, puede causar anovulación y lo que vendría a ser disfunción hipotalámica. En el caso del tabaquismo, que es una de las principales causas de infertilidad tanto en hombres como en mujeres, ¿qué es lo que va a generar? Va a disminuir la reserva ovárica, y vamos a tener que ver cómo es que se calcula esta, y va a reducir las tasas de éxito en la fertilidad. Y en el caso de los hombres va a reducir lo que merece el
los varones, principalmente la carcinogénesis. Ahora, ¿cómo valoramos la fertilidad? Principalmente vamos a referir varios estudios que se centran en lo que es la mujer. Podríamos hablar de la función ovulatoria y endocrina, en el cual nosotros vamos a tratar de medir la progesterona plasmática en la fase lutea, en el séptimo día o los próximos 7 días después de la ovulación. Lo que se esperaría es de que los valores de progesterona sean de 3 nanogramos por mililitro, lo que sugiere una ovulación, o si está por encima de 10, esperaría una buena función lútea. Los niveles bajos de esta indicarían de que hay una fluctuación en cuanto a la secreción de progesterona de la persona y por lo tanto probablemente de que no esté haciendo una ovulación debido a la ausencia de cuerpo lúteo. También es importante hablar la presencia de TSH-prolactina, ya que estos nos permiten descartar hipotiroidismo y hipertiroidinemia, ya que son causas de lo que vendría a ser infertilidad, como explica anteriormente. El perfil androgénico, principalmente para sospechar de SOP, de síndrome ovario poliquístico o hiperandrogenismo. En caso de calcular la testosterona total, la globulina unida a hormonas sexuales, la androstenediona, el 18-hidroxiprogesterona y el TS. También es importante hablar tanto el FSH, el LH y el estradiol en el caso de amenorrea o para hablar principalmente la reserva ovárica. Para nosotros evaluar la reserva ovárica podemos usar el test de citrato de clorofeno, en el cual lo que se hace es evaluar la FSH en el día 3 y en el día 10. Entre el día 3 y el día 10 lo que se va a hacer es administrar el citrato de clorofeno y lo que se evalúa o lo que se esperaría principalmente es que la FSH sea mayor a 10 nanogramos por mililitro. Valores superiores a esto nos mencionaríamos todo una disfunción en cuanto a la reserva ovárica. Luego tenemos otras pruebas de imagen, principalmente en esta zona de aquí, con respecto a las mujeres, en el cual tenemos la ecografía transvaginal, en el cual evaluamos principalmente el útero, los ovarios, la presencia de algunos miomas, adenomiosis o la presencia de algunos quistes endometriósicos. También podemos hacer el seguimiento follicular ecográfico para evaluar cómo es que los folículos se han desarrollado a lo largo del tiempo. Y también la histerosalpingografía, que en este caso se va a usar un medio de contraste para evaluar principalmente la cavidad uterina, la estructura también de las trompas. Aquí más que todo vemos un ultrasonido de un ovario, como se puede observar en esa zona de aquí. Y con respecto a la evaluación de los hombres, realmente no es tan similar. Se podría evaluar tanto el LH como el FSH, pero principalmente lo que se podría hacer es un espermatograma. Lo que se busca evaluar principalmente aquí es la calidad del semen. ¿Qué es lo que se hace? Al paciente lo que se le pide es de que en un periodo de 3 a 5 días no tenga relaciones sexuales o menstruación. Por lo tanto, llega a la consulta, a realizar el examen sin alguna alteración en cuanto a su eyaculación. Ya que aquí lo importante en esta evaluación no solamente es la calidad, sino también la cantidad de semen. Se esperaría que el volumen sea mayor a 1.5 mililitros, que tenga un pH adecuado, entre 7.2 a 8. También el recuento de utilizar los espermatozoides, la presencia de, sobre todo la morfología adecuada de los espermatozoides y la utilidad de estos. Entonces, este programa es más que todo un examen dependiente del evaluador, es microscópico, pero nos indica de una manera muy adecuada si es que la disfunción está a nivel de localizar el hombre. Y también se podría hacer una ecografía para ver el testículo, principalmente como se puede observar aquí, o el viril. Eso con respecto a la Con respecto al tercer tema, que es la infertilidad en la mujer, primero nos estamos definiendo qué es la infertilidad, y como dice mencionado, es la incapacidad de lograr el embarazo más de 12 meses de relaciones sin protección. Es decir, la infertilidad significa concluir como recién nacido. A diferencia de la esterilidad, que es la imposibilidad de formar un cigoto propiamente dicho. Entonces, en tipos tenemos lo primario, una persona que nunca ha quedado embarazada, y el secundario, que ha tenido embarazos, pero ahora no puede salir embarazada. ¿Cuál es el componente afectado? Si hablamos de infertilidad, la mujer puede tener un porcentaje de un 40%, y si hablamos de la parte masculina, de un 40%. Si se habla en el conjunto, hay un componente del 10%, y se desconoce un 10%, o sea, sería el 40%.
un fallo a nivel del hipotálamo. De esta forma no se va a producir adecuadamente lo que es la hormona liberada de gonadotropina, lo que va a influir en la disminución de la liberación de la FSH y la LH. Bueno, como causas tenemos como causas orgánicas, propiamente tenemos las lesiones destructivas o infiltrativas del área hipotálamo y hipofisiotrófica, por ejemplo en casos de tumores hipotalámicos o hipofisiarios, pero también tenemos como causas funcionales como el estrés crónico, la pérdida excesiva de peso, la anorexia, el ejercicio excesivo, por ejemplo en los atletas, ¿no? Y esto podría conducirnos a una amenorrea hipotalámica funcional. Entonces, para evaluar este caso se podría solicitar lo que es una resonancia magnética y también una resonancia magnética hipotalámica hipoficiaria y también medir lo que es el FSH y el LH que se encuentran unidos en este caso. Y como tratamiento tenemos la psicoterapia ya viendo lo que son las causas funcionales, ¿no? Y también si hay si se quiere dar un tratamiento como un patrón orgánico, se tendría que dar la bomba de la hormona liberada de gonadotropina, que es un dispositivo que se puede dar a través de la vía intravenosa subcutánea, en el que va a aumentar la dosis de la hormona de la GnRH, de esta forma aumentar la liberación de la FSH y la LH. Luego de ello, se dan las inyecciones de la hormona coriónica humana, que sobre todo en la fase lútea, ya que va a mejorar las posibilidades de embarazos, y este método va a ser seguro y va a evitar la hiperestimulación y los embarazos múltiples. Y bueno, con estos dos tipos de procedimientos se logra embarazos éxitosos. Bueno, la anovulación normogonadotrópica se llama normogonadotrópica porque la LH y la FSH, digamos que se encuentran en sus límites superiores, ¿no? Pero sobre todo el LH se encuentra elevado, ¿no? Entonces acá se encuentra una relación tanto de la LH con la FSH, aumentada una relación de 2 a 1 o incluso de 3 a 1. Este tipo es causa frecuente del síndrome de ovario poliquístico. Bueno, como mencioné, hay una menor cantidad de FSH, pero hay un exceso de LH, ¿no? Esto a nivel de los ovarios va a estimular en los folículos a nivel de la capa de la teca la mayor producción de los andrógenos, ¿no? Y esto va a generar lo que es el hiperandrogenismo, en que se ve en la paciente como la acné, la seborrea, el hirsutismo, la alopecia y la virilización. Asimismo, también las pacientes que tienen síndrome ovario poliquístico tienen lo que es el sistema, el tejido adiposo aumentado, y esto va a generar, transformar lo que es el andrógeno en estrógeno. Y esto, como un feedback negativo, va a inhibir lo que es el FSH a favor de la LH, y eso va a ser como un círculo vicioso. Entonces, el tratamiento que se tiene que dar en este tipo de pacientes es enfocar si la paciente desea quedar embarazada, ser madre o no. En el caso de las mujeres que no desean concebir, se les da las píldoras anticonceptivas orales para regular lo que es la menstruación y tratar el hiperandrogenismo, ¿no? Con las características que se mencionó. Asimismo, con las mujeres que desean concebir, se induce la ovulación, por ejemplo, con el letrozol. Bueno, la anovulación hipergonadotrópica, esto se da si hay un fallo ovárico primario, ¿no? En lo que los ovarios no van a responder a la secreción normal de lo que es la FSH y la LH. Entonces hay una disfunción a nivel folicular, por lo que hay una disminución de los niveles de estrógeno, y eso va a haber una inhibición de la reproducción reducida de los estrógenos sobre la FSH y LH, por lo cual va a haber un aumento de la FSH y LH y un predominio de la folícula estimulante. Bueno, en este caso podemos ver los mecanismos que, principalmente, por ejemplo, en el síndrome de Turner hay una aceleración de la 13, ¿no? Un 70%. Y bueno, también hay causas diferentes, ¿no? Pero vamos a hablar más sobre el síndrome de Turner. Entonces, el síndrome de Turner es de característico de 45X0. Esa va a ser la causa más frecuencia de lo que se mencionó, que es el fallo ovárico primario, ¿no? Tiene una
prevalencia de 1 a 2.500 recién nacidos en las mujeres. Sin embargo, como se sabe, hay características propias y eso también va a conducir lo que es el síndrome de Turner a lo que es la disgenesia gonadal, ya que vamos a ver ausentes son pequeños, fibrosos y sin folículos. Sin embargo, va a haber una mínima cantidad de pacientes, pero sobre todo mínima. Algunas personas van a conservar su función ovárica, ¿no? Y pueden conducir un embarazo. Sin embargo, ellos están más propensos a lo que es el aborto espontáneo y a la malformación congénita. Por eso, en estos casos, si la paciente queda embarazada y tiene riesgos como la malformación de la aorta, se corta el embarazo y ya que la paciente podría estar reconstruida. Bueno, eso sería todo. Bueno, continuando con la sesión, ahora vamos a ver lo que sería la infertilidad en el hombre. Según la OMS, lo define como la incapacidad de un hombre para embarazar a una mujer fértil durante al menos un año de relaciones sexuales regular sin protección. Asimismo, el hombre es el único responsable de un aproximado del 20% de los casos y contribuye entre el 30 y el 40% de todos los casos de infertilidad. Sí. Bueno, ahora, en cuanto a algunas etiologías que podemos ver, por ejemplo, para llegar a una infertilidad tiene como características, por ejemplo, lo tóxico ambiental, características como alteraciones genéticas relacionadas a lo que es la edad, problemas anatómicos, como por ejemplo obstrucciones, varicoceles, estilo de vida, por ejemplo, el sobrepeso, la obesidad, también el tabaquismo, y algunas patologías, como por ejemplo el cáncer, las quimioterapias, algunos problemas infecciosos. Todo esto te va a desencadenar lo que es un estrés oxidativo, que te va a llevar a una alteración del sistema endocrino y por lo tanto te da como producto una infertilidad. Ahora también es importante mencionar algo ya lo que sería las alteraciones metabólicas, por ejemplo resistencia a la insulina, aumento de triglicéridos y el tamaño de los adipocitos, como también la disminución de HDL y los antioxidantes. También otras alteraciones como la disfunción sexual y eréctil, aumento de temperatura y bueno, especies reactivas de oxígeno como hiperestrogenismo, hipogonadismo. Esto te desencadena lo que es un sobrepeso y obesidad masculina, ¿no? Asimismo, lo ya mencionado, las alteraciones metabólicas te va a desencadenar lo que son efectos adversos sobre la espermatogénesis, que por ejemplo te da una disminución de la calidad seminal, ¿no? También disminución en la concentración, movilidad y morfología, y como también una alteración en el daño del ADN, ¿no? Esto se ve como producto de los efectos sobre el embrión, ¿no? Por ejemplo, la reducción de la fecundación, de las células de la masa y como también los trofoectodermos, alteración del desarrollo de la función mitocondrial. También podemos, también desencadena lo que serían efectos sobre la descendencia, como por ejemplo intolerancia a la glucosa y a la insulina, mayor riesgo de padecer adiposidad, como también alteración en la espermatogénesis y la subfertilidad. Ya, bueno, ahora entre otras causas o etiologías de la infertilidad del hombre, podemos mencionar las anormalidades urogenitales adquiridas. Dentro de ellas tenemos la obstrucción o ligadura bilateral de los conductos deferentes, la orquitomía bilateral, también lo que sería la epididimitis, también acá se encuentran lo que son los varicoceles y la eyaculación retrógrada. Por otro lado, también anomalías urogenitales congénitas, que dentro de este grupo tenemos el epididismo ausente, la disfuncional o obstruido, como también anomalías congénitas del conducto deferente. También en este grupo está lo que serían los testículos no descendidos, ¿no? Y trastornos del conducto eyaculado, como podría albergar lo que serían los quistes.
También se mencionan causas endocrinológicas propiamente, como la deficiencia congénita de la hormona liberadora de gonadotropina. También está el síndrome de Kalman, como también puede haber un traumatismo craneoencefálico, una radiación intracraneal. En cuanto a las causas ambientales, o bueno, toxinas ambientales, están por ejemplo los insecticidas, los fungicidas, pesticidas, el exceso de alcohol y como también exposición a otras sustancias químicas, ¿no? También tenemos causas propiamente genéticas, dentro de ellas están mutaciones del gen regulador de la conductancia transmembranasa de la fibrosis quística, también está el síndrome de Klinefelter, también puede haber una microdelección del cromosoma 10. Algunas causas idiopáticas, podríamos mencionar infertilidad masculina idiopática, que tiene un aproximado del 20% de los casos, como también causas inmunológicas, hipófisis linfocítica, hemosiderosis, hemocromatosis, y también no es ajena a ello las neoplasias malignas, ¿no? Por ejemplo, masas ciliares, macroadenomas pituitarios, craniofaringiomas, como también el tratamiento de estos, ¿no? Las distintas radioterapias. También en este grupo de las etiologías se puede mencionar medicamentos o fármacos asociados a estas alteraciones. Por ejemplo, los psicofármacos que pueden inhibir, ¿no? Lo que sería la hormona liberadora de gonadotropina, ¿no? Asimismo, también en este grupo podemos mencionar al ketoconazol, a la simetilina y los alfa bloqueantes para la hiperplasia benigna de próstata. También albergan lo que sería la disfunción sexual, por ejemplo, la eyaculación precoz, la aneyaculación, relaciones sexuales poco frecuentes y también la disfunción eréctil. Y también estarían las infecciones del tracto urogenital, ¿no? Por ejemplo, los gonococos, clamidia, sífilis, tuberculosis, infecciones urogenitales en general. También hay una clasificación en cuanto a la fisiopatología. Bueno, la infertilidad masculina también se puede clasificar, ¿no? Por ejemplo, en causas pretesticulares. Esto incluye lo que sería el hipogonadismo hipogonadotrópico, disfunción eréctil, trastornos coitales, como por ejemplo la eyaculación retrógrada, ¿no? También hay trastornos testiculares, como lo que puede incluir lo que son tumores testiculares, orquiotectomía, disfunción testicular primitiva. Acá también están las hipertidias y testículos atróficos. Y también existen las etiologías posttesticulares. Acá, por ejemplo, se menciona lo que serían las lesiones del tracto seminal, ¿no? Enfermedades inflamatorias, ausencia congénita del conducto deferente. ¿Me puedes ayudar con esto? Sí. Bueno, ahora también una etiología que se menciona sería el ejercicio aeróbico y de fuerza, ¿no? Por ejemplo, algunas características individuales que conllevan a esto serían factores como edad, años de práctica, suplementos, trastornos, como también características del entrenamiento, ¿no? En cuanto a la intensidad, el tipo de deporte, la frecuencia, el volumen, el objetivo, ¿no? Esto que desencadena como tal o repercute en el sistema endocrino, aplicando, teniendo lo que sería una disminución en la testosterona, como también una disminución en la hormona liberadora de gonadotropina, ¿no? Esto desencadena un estrés mecánico, una alteración térmica, un estrés psicológico y también te conlleva un estrés oxidativo, ¿no? Y esto va a repercutir lo que sería la calidad seminal, ¿no? Va a existir una disminución en la concentración espermática, una disminución en la movilidad espermática, también una disminución en la morfología espermática y con una alteración, ¿no? O un aumento de la fragmentación del ADN espermático. Sí, sí. Bueno, ahora entrando un poco acerca de lo que sería el diagnóstico de la infertilidad en el hombre, podemos mencionar, por ejemplo, los límites de referencia inferiores de un análisis de semen. Incluye lo que sería un volumen de eyaculación de 1,5 mililitros, un pH mayor a 7,2, una concentración de espermatozoides de 15 millones por mililitro, un recuento total de espermatozoides de 39 millones eyaculado, como también la morfología del esperma, ¿no? Tiene que ser mayor al 4% de formas normales, y como la fructosa seminal, ¿no? Tiene que ser mayor a 13 micromol, ¿no?
por eyaculación. Asimismo también hay algunos parámetros para poder diagnosticar, ¿no? Por ejemplo, el anticuerpo antiespermático. Esto se debe sospecharse en presencia de aglutinación espermática o en un caso de antespermia, ¿no? Aislada con concentraciones espermáticas en promedio. Como también se menciona las pruebas de integridad del ADN, ¿no? Acá evalúa el grado de fragmentación en cuanto al ADN espermático, como también la detención genética, ¿no? Acá básicamente es una prueba cromosómica que puede estar indicada en casos de azoospermia o oligospermia, ¿no? De carácter graves o como también severos, ¿no? Ya que los defectos cromosómicos son más comunes en hombres infértiles. Después también se puede pedir unas pruebas hormonales. Acá, por ejemplo, están indicadas si el reencuentro y la concentración de espermatozoides son bajos, ¿no? O, por ejemplo, si los hallazgos clínicos sugieren un trastorno endocrino o como también el caso de una disfunción ya mucho más severa. También se menciona lo que es la ecografía escrotal. Acá, por ejemplo, es necesaria para identificar de lleno o definitivamente lo que son las patologías, ¿no? Como por ejemplo los espermatoceles, los varicoceles, o como también puede haber una alteración en la ausencia del conducto deferente. Como también sirve para identificar quistes prostáticos y bueno, tener una mejor mira al conducto eyaculador. Por otro lado, se menciona lo que sería la ecografía transrectal. Esto puede identificar lo que es la obstrucción del conducto eyaculador, ¿no? Donde se puede observar conductos eyaculadores que pueden estar engrosados, pueden estar también dilatados y bueno, también se puede apreciar lo que serían las vesículas seminales. Y también tenemos lo que sería la biopsia testicular. Bueno, esto puede ser indicado en algunos casos para descartar insuficiencia espermatogénica. Asimismo, la biopsia testicular se realiza típicamente en hombre con sospecha cuando existe un grado de obstrucción. Bueno, y algunos diagnósticos diferenciales en la infertilidad del hombre, pues se menciona la deficiencia de la hormona del crecimiento en adultos, la deficiencia de 5-alfa reductasa, polimorfismo del gen del receptor de andrógenos, también está asociado a ello una torsión testicular bilateral, una vasectomía bilateral, un daño cerebral por tumores y traumatismos, enfermedades celíacas asociadas con resistencia a los andrógenos y como también están las quimioterapias, ¿no? Especialmente en agentes alquilantes como la ciclofosfamida. Bueno, y finalmente ahora vamos a ver un poco acerca de lo que es el tratamiento de la infertilidad en el hombre. Bueno, en primer lugar sería cambios de estilo de vida, ¿no? Un tratamiento no farmacológico, ¿no? Sobre todo tener dejar de lado hábitos que pueden perjudicar, ¿no? Hábitos nocivos, como por ejemplo dejar de fumar, ¿no? Dejar el tabaquismo, limitar el consumo de alcohol, adoptar una dieta más nutritiva, medidas para bajar de peso, también aumentar el ejercicio, evitar lubricantes artificiales potencialmente tóxicos, ¿no? Esto durante las actividades sexuales. En cuanto a las terapias orales propiamente, ya desde el punto de vista farmacológico, se menciona lo que son los antioxidantes, ¿no? Estos sirven para reducir los efectos del estrés oxidativo en el semen y los espermatozoides, ¿no? Es como una terapia para la infertilidad masculina. También están los inhibidores de la aromatasa, por ejemplo, han demostrado su capacidad para mejorar los parámetros seminales, ¿no? Estos fármacos pueden mejorar lo que sería desde el punto de vista hormonal y también pueden ser mucho más seguros. Después se menciona otro fármaco que sería el clomifeno. Este es un antiestrógeno y en pequeñas dosis pueden aumentar lo que serían las hormonas gonadotropinas, ¿no? Y de esta manera ayuda, ¿no? En lo que sería en la espermatogénesis. También se menciona la L-carnitina. Este es un aminoácido y antioxidante que se encuentra en concentraciones altas en el epidídimo, ¿no? Y también es no tóxico para la infertilidad masculina. Y se menciona también la N-acetilcisteína. Bueno, se utiliza en hombres infértiles. También cabe mencionar que esta terapia aumenta el recuento de los espermatozoides, mejora la motilidad
espermatozoica y reduce la morfología normal también, ¿no? Disminuye la fragmentación del ADN y mejora lo que es la cromosomía y a la vez también va a actuar como un antioxidante, ¿no? Que mejora la espermatogénesis. Bueno, ahora doy pase a mi siguiente compañero. Bueno, ahora vamos a continuar con la anticoncepción, bueno, métodos anticonceptivos. Bueno, se van a definir en este caso como medicamentos o dispositivos o procedimientos que se van a utilizar para evitar las posibilidades de un embarazo, ¿no? Pueden ser por mecanismos de inhibición hormonal, barreras físicas o por procedimientos quirúrgicos, como ya se mencionó. Hay criterios en este caso para elegir un anticonceptivo y bueno, son 5. Primero sería la efectividad, que se mide por el índice de Pear, que estaría aquí, que sería el número de embarazos que ocurrirían en un grupo de 100 mujeres utilizando el método por un año. Entonces acá tenemos la fórmula y si el valor me sale menor al 2% significa que este método anticonceptivo es muy eficaz. Si es del 2 al 10% es eficaz y si es mayor al 10% es poco eficaz. También tenemos otro criterio que serían los efectos adversos del método anticonceptivo, los beneficios, el riesgo fetal en caso haya fallo del método anticonceptivo y lo que sería la elegibilidad, que esto más se rige a la conveniencia del paciente, ¿no? De la paciente. Acá tenemos las categorías de elegibilidad del anticonceptivo según la OMS, que serían 4. La primera es que no existe restricción para el uso del método anticonceptivo. El número 2 sería ventajas del uso de métodos superan los riesgos. En el 3 sería que los riesgos van a superar a las ventajas. Y en el 4 es porque hay un riesgo de salud si se utiliza el método anticonceptivo. Un ejemplo que podríamos dar sería, por ejemplo, el condón, que si bien pareciera que no tiene riesgo, se puede decir, pero sí para una persona que es alérgica al látex, ¿no? Entonces esto depende de la persona, porque ya no sería un 1, sino sería un 4, porque hay un riesgo de salud. Siguiente diapositiva. Bueno, ahora vamos a iniciar con los métodos. El primero vamos a tener a los métodos de barrera, que va a ser un mecanismo netamente físico, pero también bueno, se está incluyendo el químico, que es por el nonoxinol 9, que sería un espermicida en los preservativos. Y también tenemos que este va a ser el único método que va a proteger contra las ITS. La eficacia es del 2 al 15%. Y bueno, tenemos de uso masculino el condón y preservativo, y de uso femenino tenemos el preservativo femenino y el diafragma vaginal que encontramos aquí en la imagen. En el diafragma vaginal es donde se va aquí antes de introducirlo, echar, se puede decir, un espermicida, ¿no? Para poder posteriormente, como se observa aquí, va a estar aquí y bueno, ese no va a llegar. Y en todo caso, vamos a tener aquí el espermicida. Las recomendaciones para el método de barrera sería más que todo para relaciones esporádicas. No se recomienda como un anticonceptivo en caso de tener una relación formal, se puede decir, una pareja estable, solamente para algo esporádico, debido a la eficacia, ¿no? Que es del 2 al 15%. También no se recomienda en pacientes con, se recomienda en pacientes con vasculitis y pacientes cardiópatas, ya que no son candidatos para lo que serían métodos hormonales. También para luego del parto y durante la lactancia. Los efectos adversos, bueno, serían en pacientes que tienen alergia al látex, como ya se mencionó. Y bueno, no hay riesgo en el embarazo en caso haya falla del anticonceptivo. Siguiente diapositiva. Ahora, con los métodos anticonceptivos hormonales, va a ser derivado de hormonas femeninas, en este caso estrógeno y progestágeno. Y el mecanismo que vamos a observar aquí es que, bueno, tenemos a las píldoras y, bueno, esta progestágeno, la progesterona, lo que va a obtener primero es alteración de la calidad del moco cervical. En este caso va a aumentar la viscosidad y, por lo tanto, la movilidad de los espermatozoides se va a ver afectada, no se va a ver reducida. También vamos a ver que altera el desarrollo del endometrio uterino y además también que va a haber disminución de la motilidad de la trompa por obstrucción de las trompas. Por lo tanto, no se va a llegar a lo que sería la implantación del embrión. También tenemos que esto va a inhibir en este caso lo que sería la LH, y por lo tanto, lo que sería el mecanismo principal de estos anticonceptivos hormonales sería la inhibición de la ovulación. Por otra parte, en caso del estrógeno, vamos a tener que inhibir lo que sería la FSH y por lo tanto no vamos a tener el desarrollo folicular. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, vamos a tener anticonceptivos hormonales combinados.
combinados y los que son solo progesterona. En este caso vamos a ver la clasificación según el tipo de estrógeno, tendríamos sintéticos y naturales. Dentro de los sintéticos, el etinilestradiol y natural valerato de estradiol de 1,3 miligramos y estradiol hidratado de 1,5 miligramos. Y según el tipo de gestágeno, progestágeno, tenemos los derivados de la 17-alfa-hidroxiprogesterona, los derivados de la 19-nortestosterona y de la espironolona. Y según la dosis de administración vamos a tener monofásico, que va a ser algo constante, bifásico, de los 7 primeros días va a ser predominio estrogénico y los 15 restantes progestágeno, ¿no? Gestagénico. Y luego tenemos también el trifásico, que los niveles de estas píldoras van a variar de acuerdo a la primera semana, luego del 7º día al 11º, del 12º al 21º. Y según las dosis de estrógeno vamos a tener altas dosis mayor a 50 microgramos y bajas dosis menor a 50 microgramos. Y también se va a clasificar según las vías de administración, oral, vaginal y transdérmica. Siguiente diapositiva. En lo que sería la vía oral vamos a tener una eficacia del 0.3 al 0.8% y en este caso vamos a tener el etinilestradiol con dosis bajas de 30 microgramos y se recomienda en este caso de 1 a 5 días posaborto y también es recomendado en 6 semanas posterior, ¿no? En una puérpera, ya sea que esté lactando o no. Bueno, acá tenemos las presentaciones y se va a dar en 21 a 28 comprimidos. Por vía también adicional, ¿no? La vía intramuscular que tenía una eficacia de 0.05 a 3% y en este caso vamos a tener ya sea estrógeno de acción corta con el progestágeno de acción prolongada o el estrógeno de acción prolongada con el progestágeno de acción corta. En el primero lo que vamos a observar sería el valerato de estradiol de 5 miligramos más enantato de norestesterona de 50 miligramos. Y bueno, acá tenemos la siguiente opción. Luego tenemos el estrógeno de acción prolongada con progestágeno de acción corta que ya mencionamos, que sería el acetofénido de dihidroxiprogesterona de 150 miligramos y el enantato de estradiol de 10 miligramos. Siguiente diapositiva. Ahora, por la vía intradérmica, lo que son conocidos como los parches, y esto va a ser por una aplicación mensual. Bueno, como beneficio se puede decir que tenemos la disminución del acné y vello y como reacción adversa tenemos la mastalgia, ¿no? Y bueno, acá tenemos las zonas de aplicación efectiva del parche, ¿no? Con respecto a la vía vaginal, pues en este caso se le va a introducir lo que sería el anillo vaginal y lo que nos beneficia, lo que tendría un punto a favor sería que hay mayor capacidad de absorción de la mucosa vaginal. Siguiente diapositiva. Ahora, los anticonceptivos, los que son solo progestágenos, se recomienda en puérperas que están dando de lactar. Tenemos en presentación de píldoras e inyectables. En píldoras, la eficacia va a ser de 0.3 al 0.8%. Y bueno, el mecanismo va a ser la anovulación central, va a ser a horarios estrictos y va a haber fallas si es que se pasa de las 3 horas, ¿no? Los efectos adversos tenemos mastalgia y aumento de peso. En inyectables, la presentación, la eficacia, perdón, es del 0.3% y la presentación va a ser de hidroxiprogesterona de 150 miligramos. La dosis es cada 3 semanas con un margen de 2 semanas para la siguiente dosis. Y como RAM tenemos el sangrado uterino anómalo al inicio, amenorrea, osteopenia y acné grande. Siguiente diapositiva. Y por último también tenemos en implantes, que sería la eficacia del 0.05 al 1%, es decir, que es muy eficaz y es el más eficaz de todos. Bueno, se van a introducir en este caso 2 cilindros de levonorgestrel y el mecanismo es el aumento de la viscosidad, ¿no? Del moco cervical. La duración, bueno, en este caso de 5 años y de RAM tenemos trombosis, adenoma hepático y posible cáncer de mama. Siguiente, por favor. Luego tenemos los métodos intrauterinos y aquí vamos a diferenciar de forma general lo que son los virus hormonales y los no hormonales. En los hormonales tenemos una eficacia del 0.1 al 2%, hay liberación del levonorgestrel y bueno, puede durar hasta 5 años. El mecanismo de acción lo que va a provocar sería la atrofia del endometrio, la alteración del moco cervical y la inhibición de la motilidad de espermatozoides. Con respecto a los beneficios, va a disminuir el sangrado menstrual y menor riesgo de anemia. Como RAM tenemos amenorrea, cambios de humor, retención de líquidos y acné. Dentro de los DIU no hormonales, la eficacia es del 0.6 al 2%, tenemos una carga de cobre en este caso del 200 a 380
mecanismo de acción sería que, bueno, va a haber un grupo cervical del caso, la inhibición de la motilidad de los espermatozoides, y los beneficios va a ser que pacientes, bueno, va a ser para pacientes que no pueden usar los métodos hormonales. Como RAM tenemos dolor pélvico, hemorragia uterina anormal al inicio, y bueno, puede llegar a causar abortos en un 50%, y la expulsión espontánea se puede dar en un 1%. Siguiente diapositiva. Como métodos anticonceptivos de urgencia o de emergencia, en este caso tenemos que, bueno, primero esta toma va a ser después de las relaciones sexuales sin protección, y es para prevenir el embarazo no deseado. Como primera elección tenemos al progestágeno, que sería levonorgestrel de 0.75 miligramos, es una tableta cada 12 horas por 2 dosis, o lo que sería levonorgestrel por el doble, que sería solo dosis únicas. La alternativa sería el progestágeno más estrógeno, y acá tenemos las presentaciones del norgestrel, etilestadriol, de 4 tabletas cada 12 horas por 2 dosis, y bueno, acá tenemos levonorgestrel y también etilestadriol, y que sería 4 tabletas en la primera consulta y 4 tabletas 12 horas después. En este caso se puede aplicar hasta 72 horas luego de las relaciones sexuales, ¿no? Y el efecto adverso más frecuente sería el sangrado uterino. Siguiente diapositiva. Bueno, ahora vamos a pasar con la disfunción sexual. En este caso se define como una dificultad con respecto al mantenimiento de las relaciones sexuales satisfactorias, afectando ya sea una o más fases de la respuesta sexual, ¿no? O la fase sexual que observamos en pantalla. En este caso el modelo de Master, Jones y Johnson, que tenemos el deseo, primero en fase 1, la excitación, hay una meseta, el orgasmo y la resolución. En el caso de las mujeres, aquí puede haber más de un orgasmo. En otras gráficas van a observar como 2 picos. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en este caso la presentación más común en varones sería lo que es la disfunción eréctil, y bueno, tenemos varias causas. A nivel vascular, para la disfunción eréctil sería pues aterosclerosis, rigidez cavernosa disminuida por envejecimiento, hipoxia, ya sea a nivel la causa neurógena por lesión medular, esclerosis múltiple, neuropatía periférica, cirugía pélvica, endocrina por el hipogonadismo, por disminución de la testosterona, hiperprolactinemia por disminución de la NRH y la testosterona. En el caso de diabetes, que por pertenencia endocrino, sería daño vascular y neurológico, disminución del óxido nítrico, y en este caso obviamente va a ser más severa si es que no hay un buen control de la glucemia y hay más años de enfermedad, ¿no? Y bueno, también va a haber una causa psicógena que va a ser por ansiedad, depresión, conflictos de pareja, traumas sexuales, miedo al embarazo o interés. Y bueno, aumenta el tono simpático y bloquea los reflejos. Siguiente diapositiva. En el caso de las mujeres, como factor de riesgo vamos a tener enfermedades del sistema nervioso, apoplejía, lesión de la médula espinal, enfermedad de Parkinson, también traumatismos, operaciones en los genitales, radiación, diabetes, hiperprolactinemia, al igual que los varones como ya se mencionó, insuficiencia renal, hepática, enfermedades cardiovasculares, factores psicológicos y como por ejemplo estresantes, ¿no? Abuso sexual o factores estresantes. Y bueno, como fármacos que pueden llegar a ser un factor de riesgo tenemos los que se ven en pantalla, ¿no? Antidepresivos, antiestrógenos, antihistamínicos, antihipertensivos, etc. Siguiente diapositiva. Ahora, las manifestaciones clínicas en el varón vamos a tener una disfunción eréctil, que es el trastorno más común y afecta a más del 50% de los varones entre los 40 y 70 años. También tenemos la eyaculación precoz o la eyaculación retardada y una disminución del deseo sexual. En las mujeres, el síntoma o la manifestación clínica más común va a ser la disminución del deseo sexual, ¿no? Una libido baja. Dificultad para excitarse, anorgasmia, que es la dificultad para alcanzar el orgasmo, o dispareunia, que sería el dolor durante las relaciones sexuales. El tratamiento en este caso es multidisciplinar, lo que involucra farmacológico y tanto apoyo también psicológico. Dentro del tratamiento farmacológico, así de forma general, en la disfunción eréctil tenemos los inhibidores de la fosfodiesterasa 5, sildenafil. El deseo bajo en mujeres postmenopáusicas tenemos la testosterona en algunos casos, y el deseo bajo en mujeres premenopáusicas, flibanserina, y en lo que sería la eyaculación precoz serían los inhibidores selectivos de la absorción
De la fila. Preguntas del público. Doctor, Sí. en las últimas diapositivas ponían eficacia, los preservativos de creo que 15%, luego los otros métodos ponían menos del 1% y decían que tenía bastante eficacia, pero si es 1% es poco, ¿no? Entonces no sé si es un error o de repente me podría explicar un poco. Es por la definición. Los porcentajes menores en este caso es más que todo lo que sería en la vida real, porque hay uno que es en laboratorio y otro que es en vida real. Y en este caso es por el índice de PER, lo que se mide durante un año, el método anticonceptivo en 100 mujeres, utilizándolo. Y por eso es que, o sea, el índice de PER mide los embarazos, o sea, la falla, ¿no?, del anticonceptivo. Entonces, a menor embarazo, menor porcentaje, entonces el menor porcentaje representa que es bueno. Digamos, en 100 mujeres que usan preservativo, en 100 parejas, ¿cuántos se embarazan? Un año. ¿Uno? Con píldoras. 3. O sea, el preservativo es más seguro que No, 0.0. Menos de 1. O sea, 0.0. el preservativo es más seguro. Digo, el preservativo es menos seguro que la píldora. Pero tengo una paciente que usando píldoras se embarazada. Tengo varios pacientes que usando preservativo también se han embarazado. Tiene razón. Los anticonceptivos son más eficaces en prevenir el embarazo que el preservativo. Interesante. Lo que pasa es que el preservativo es operativo de dependiente, ¿no? Entonces es más subjetivo a que falle, a algo hormonal. ¿Tienen datos? Tienen datos. Doctor, pero en la efectividad ponían preservativo de 2 a 15 y los otros ponían efectividad menos del 1%. Ahí está en la PPT, no sé si... ¿Sabes qué? Es para el índice. A ver, Te está a ver, aplicando el bueno, índice. bueno, O sea, eso es de embarazo, porque Es el porcentaje de veces que se embarazan, o sea, que falla. a menor, mejor. Entonces efectividad es lo que falla un poco. No, para eso se refiere. Para Para el eso. para el índice PER. Así es el 10% muy efectividad de los métodos anticonceptivos. La siguiente diapositiva, ahí están los porcentajes de cada... No, pero ahorita está explicando el índice. Claro, ¿Cómo por es? eso no esto. Ah. Y una era muy eficaz. el preservativo es que eficaz, muy eficaz. Muy eficaz. Eficaz. A ver, ¿por dónde está la calidad del preservativo? Ahí dice la eficacia 2,15%. Debe ser menos de 2,15%. De 2 a 15 Sería aquí un 15. sería poco eficaz entonces. Sería poco eficaz, porque es mayor de 10. Entonces no usamos profesores. Ella. No se puede porque es muy poco eficaz. No sirve. A ver, Formular. ahora voy a preguntarle yo. Ya, para el primer ponente, dijiste que la pubertad era diferente entre hombres y mujeres, ¿no es cierto? ¿Verdad? ¿Qué diferencias hay en la pubertad entre niñas o niños de la costa o niños de la altura? ¿Quién sabe? Pregunta. Por ejemplo, niñas de Huancayo, de Cusco, de Junín,
arreglan un año antes que las niñas de la altura. ¿Cómo se llama? Ya, otra pregunta. Considerando la reserva ovárica, ¿con cuántos óvulos entra la mujer a la pubertad? 300.000. Ya. Considerando la edad de la mujer, considerando su rol ahora en la sociedad, ¿a qué edad recomendarías que se embarace? 25, 30. Después de los 30 años. Porque, o sea, la gente quiere estudiar. La mujer quiere estudiar. Si estudia medicina, después de los 30. Pero tampoco de 40 para arriba, ¿no? A ver, las doctoras, ¿a qué edad sería recomendable? Para que la 25. edad fértil. Depende de la carrera. Si vemos la parte de eso, 20 años hasta los 40 años. Pero si es que ahora, como mi compañero, la mujer ha tomado un rol más económicamente. En su rol económico, ya perdió otro aspecto. Ya es más personal. Pero tenía evaluando la edad. Antes de los, Los 40 años. antes de los, es la respuesta, antes de los 40. Después de los 40, ¿cuántos óvulos hay? Pocos. ¿No has respuesto? Después de los 40, la reserva ovárica cae. Sin embargo, hay mujeres profesionales que se embarazan a los 50. ¿Qué método te permite embarazarte a los 50? Congelar óvulos. Uno es congelar óvulos y ¿Cómo, doctor? ¿Qué dijo? Voy a repetir el... uno es alquiler de vientre, ya. Solo es alquiler de vientre. Otra, Ah, ya. tarda el tiempo. Ah, bueno, bien. Los que van a ser ginecólogos, acá tienen el negocio de su vida. Se dedican a fertilidad y ponen su clínica, promocionan que las mujeres jóvenes antes de los 40 congelen óvulos. ¿Ya? Y pueden tener 40, 50 años, le hacen una fertilización in vitro. Entonces sacan el espermatozoide de su pareja, lo ponen en el huevo cigoto y luego lo plantan. Pero esa mujer está preparada hormonalmente que va a tener una ovulación. Y eso le colocan el óvulo y una eficacia 50%. Se llama tratamiento de fertilidad. ¿Qué porcentaje de las parejas son infértiles? 20, 10, 15. No, de 100 parejas infértiles, 40 es por causa de mujer, 40 por causa del hombre, 10 de los dos, 10 no sabes qué pasa. Pero en general, digamos de acá hubieran 100 parejas, cada uno tiene su pareja, de los 100, y acá vas a rolar porque de acá hay como 30, de las 30 parejas, cada uno se va a casar con otra persona. ¿Ya? De las 30 parejas, ¿cuántos de ellos van a sufrir de infertilidad de acá a unos 5 o 10 años? 5. No, muy poco, pero. 10. No, más. 10%. Van a sufrir 10%. O sea, de acá, de los 30 que están acá, lamentablemente 3 de ustedes van a sufrir de infertilidad. ¿Cómo se van a dar cuenta que
no pueden tener hijos. No, después de un año. Después de un año. Después de los 12 Después de un meses. año de estar con su pareja sin protección, no se embarazan. Algunos dicen que 6 meses. ¿Ya? Bueno, 6 meses menores que Pero tiene que ver más o menos 3 relaciones por semana. Porque, por ejemplo, ahora hay los ingenieros de mina. Todos los que trabajan en mina, los operadores de máquina de mina, todas las mujeres, las comunidades ambientales que trabajan en mina, ¿cómo trabajan ellos? Pues 15 días en mina, 15 días en su casa. Pero cada 15 días no lo haces. Tres por semana. Si la haces ya. Ya, siguiente pregunta. ¿Qué estilos de vida afectan más la fertilidad de la mujer? Tabaquismo. No, al suponente. Tabaquismo, doctor. O sea, Tabaquismo. Hablando como estilos de vida, por ejemplo, tabaco es el más. Otra pregunta. ¿Cómo evalúo si una mujer está ovulando? Los ponentes, ¿ah? progesterona. Progesterona, muy bien. Esa es la orden. Se verán si es una progesterona. 7 días. ¿Cuándo? Sí, después de la ovulación. El día 14, los 7 días. Después de la ovulación, 7 días. Ya, digamos, las mujeres saben cuándo ovulan. 14, no sé cuándo me Pues tiene que decir cuándo. El punto de referencia es el día de la primera regla. ¿Cierto? ¿A los cuántos días después de la regla se va a hacer la prueba? Yo la primera regla es el comienzo de la fase folicular. La del día 1. Sería 14. Desde el 14, o sea, 14, 2 semanas después de la primera regla, una semana. 21, ¿no? Así es, el día 21. Reglas, cuentas 21. Y ahí le empiezas a ver. ¿Ya? Recuerden que LDH, FSH, estradiol se divide entre el tercer y quinto día. En cambio, progesterona se divide el día 21. La utilidad de progesterona es para ver si regla o no regla. ¿Listo? Muy bien. ¿Cuáles son las causas cuando la función gonadal está anormal se llama hipogonadismo, ¿verdad? Cuando hay hipogonadismo hipogonadotrópico, ¿dónde está la falla? nivel central. Central. ¿Las causas cuáles son? Bueno, puede ser por ahí. Puede ser por estrés, ejercicio excesivo. ¿Qué más? Nutrición. Radiación. Radiación. Enfermedades infecciosas, infecciosas. Shiham. Un chip, pánico hospitalario. Todo lo que tenga que ver con hipótesis total. Ese es el hipogonadismo hipogonadotrópico. Ahora, ¿qué es un hipogonadismo hipergonadotrópico? ¿Dónde está la falla? A nivel del ovario. Causas. Síndrome de Down. Claro. ¿Qué nos debe dar? Síndrome de ovario poliquístico. Podría ser. No. El ovario poliquístico tiene derecho a FSH normal. No. Insuficiencia ovárica primaria. ¿Qué más? La especialidad del ¿no?
cromosomas. ¿No? Muy bien. ¿Qué caracteriza el silencio? No sé cómo es un 2017, pero no parece que. Ya. ¿Cómo es un espermatograma normal? Más de 15 millones. Más de 15 millones en total o por milímetro. Por mililitro. ¿Cuántos mililitros debe eyacular? Dos o más. En total debe haber 30 o más millones. ¿No es cierto? ¿Qué cosa es oligospermia? Disminución de la movilidad. ¿Cómo definís? ¿Qué porcentaje de los espermatozoides deben ser móviles? 4.5. Un poco. ¿Qué cosa es azoospermia? No se mueve. Hay. Bismuth. No. Azoospermia es que no hay espermatozoides. Si tú a un paciente le haces su muestra y al final te sale espermatozoides, 0, eso es una azoospermia. Causas de azoospermia. Cuando puede ser infecta. ¿Qué más? Una distorsión complicada. Agencia de los conductos. Cuando en la mujer serían las estropas, en el hombre el conducto diferente, que se han pillado en eso. Muy bien. ¿Qué cosa es la falla de las 5 alfa reductasa? Convierte testosterona a nivel periférico. ¿Qué pasa con el paciente? Bueno, la función de líder de testosterona sobre todo implica el crecimiento del pene, del pronto y vello facial corporal en el hombre. Ya, no es un niño con deficiencia de 5 alfa reductasa, ¿cómo van a ser? Si no tiene 5 alfa reductasa, va a crecer su pene, va a tener características sexuales masculinas. No, entonces ¿cómo van a ser? Como una mujer. Van a ser pueden tener sexo activo o pueden hacer como es XY, pero hormonalmente es normal. Por lo que dice 5 alfa reductasa. ¿Qué más? Ya. En estilos de vida, lo último que se está estudiando es el efecto del celular y su impacto en la calidad del ser. ¿Qué pregunta? ¿Efecto? ¿Cuál es el efecto del celular en la calidad del ser? ¿Qué cosa emite el celular? Tiene radiación, tiene ondas. Y esas ondas pueden afectar el espermatozoide. Y revisen, hay estudios que demuestran que el uso continuo del celular puede reducir la calidad del espermatozoide. En mujeres también hay estudios, pero el problema es que nosotros usamos el celular en el bolsillo y estamos muy cerca del círculo. Las mujeres, ¿dónde lo usan? En la bolsa, también en el bolsillo. En el bolsillo. Y probablemente también tenga efectos sobre el lugar.
Otro punto sobre la fertilidad masculina es la temperatura, ¿verdad? ¿Qué temperatura tiene que tener el testículo? ¿Qué trabajos aumentan la temperatura del testículo? No, esto se está parado. Tanto los choferes que están sentados, camioneros, tienen más elevado el tiempo de la temperatura. Hay estudios que revelan que su espermatograma es de menor calidad. Sin embargo, su fertilidad no está. La temperatura tiene que ver con baños con agua caliente, sobre todo en termas o en pozas de agua caliente. Churín, ¿toman el churín? La temperatura de esas aguas, ¿cuánto es? 40, 45. Y la temperatura del testículo debe ser 35. Entonces, eso, habría que ver estudios si eso impacta, afecta. Pero no les recomiendo que vayan a Chile. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Doctor, cerca de los celulares que mencionó, que afecta la calidad. ¿Qué? De los celulares. Preocupados. Hay análisis que dicen Yo tengo 2 celulares, doctor. dependiendo del tipo de batería y el tipo de ondas que emita, que puede afectar la calidad del espermatograma. Allá. Que no guarden el celular cerca. Listo. Un aplauso a sus compañeros. El humanismo es como basado en que se tiene una